Buenas noches, esta es la actividad evaluativa número 5 de la asignatura Código de Ética del IFAC. Mi nombre es Ivonne Marjorie Mota Gómez y el día de hoy les voy a hablar sobre los dilemas éticos del contador público en las organizaciones. Para esto es importante reconocer la responsabilidad del contador público en una empresa u organización, que es la de informar y advertir a sus clientes o a la parte administrativa sobre las obligaciones que proporcionan y un buen asesoramiento social y fiscal. Si el contador público no cumple con su responsabilidad y la empresa sufre una pérdida, se puede acudir a un reclamo dentro de ciertos límites. El contador público tiene varias funciones dentro de la empresa, como son la de elaborar, analizar e interpretar los estados financieros, implementar el sistema contable más conveniente para la empresa, verificar la exactitud de las operaciones registradas en libros y registros auxiliares, vigilar el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales y proporcionar a la dirección información confiable y oportuna sobre la toma de decisiones. Entonces, de ahí la importancia del actuar del contador público, porque es un garante de la información para la toma de decisiones de la organización. El contador público tiene un papel muy importante, ya que es el garante de la calidad de la información producida a través del proceso contable, y a través de esta se puede informar a la sociedad sobre la forma como la administración maneja los recursos públicos que son puestos a disposición de las entidades para ser invertidos en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Fijémonos entonces la importancia del actuar ético de los profesionales contables, puesto que en ellos se deposita la confianza para evidenciar hallazgos cuando no se esté manejando de manera adecuada estos recursos y que afectan de manera notable a mucha gente. Lo que conlleva al cumplimiento de normas de carácter público, como los sistemas presupuestales, sistemas de control interno y de contabilidad pública, entre otras. La responsabilidad de accionar del contador en este sector no se limita a dar fe pública o certificar estados financieros, sino que debe ayudar con los propósitos del sistema de gestión de contabilidad pública, como son la rendición de cuentas, el control y la transparencia. Frente a este tema, podemos ver entonces un caso de fraude Saludcop. Aspectos importantes, pues en 1995 es fundada esta empresa por el señor Carlos Palacino, quien venía del sector asegurador y llegó a ser el dueño de la empresa más grande de salud en Colombia. Tanto así que por el poder que tenía en ese momento y la influencia que tenía en otros sectores, llegó a presentar, digamos que, miedo en sus competidores, lo que yo creo que le permitió a él poder actuar de la manera que lo hizo. Esta empresa empezó a desviar dinero en 1998, pues financiaba actividades con el dinero captado por la entidad que era mal contabilizado. Pues argumentaban que este dinero obedecía a las utilidades del grupo cuando se trataba de dineros públicos que invertían o mal gastaban en viajes personales y otros eventos que no tenían que ver con el objeto y con la destinación de estos recursos. La Contraloría entonces determinó que Saludcop desvió más de 1.4 billones de pesos y dispuso que deberían ser devueltos. Los personajes, pues evidentemente el señor Carlos Gustavo Palacino, el presidente del grupo Saludcop, y su junta directiva para ese momento, adicional al señor Guillermo Grosso, que fue el interventor en ese momento y a quien después de una investigación presuntamente se vio involucrado por la malversación de fondos que quedaban de la empresa en liquidación. Y el señor Olger Díaz, un excongresista que también recibió pagos, digamos que de este señor Carlos Gustavo Palacino. Algo más sobre este fraude. Entonces a Palacino se le acusa de haberse apropiado a favor de terceros de la suma de 398 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2004, valor que se excedió los recursos propios generados por este periodo en la EPS. La Fiscalía asegura que el dinero fue destinado para sufragar inversiones y gastos que debían ser pagados por la persona jurídica, por ese grupo, y no por las rentas para fiscales. Recordemos entonces que este señor realizó inversiones a nivel nacional e internacional en los países de Ecuador, México, Panamá y República Dominicana con inversiones en el sector salud. El 21 de marzo del 2012, casi un año después de que se destapara este gran escándalo de corrupción, la Procuraduría le formuló pliego de cargos al expresidente y representante legal de la mayor EPS del país, Carlos Palacino,
como presunto autor de falta gravísima por las irregularidades en Saluco. Palacino fue capturado en el 2018, pero un año después recuperó su libertad por vencimiento de términos. Está en juicio por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento, peculado por apropiación. Este grupo, encabeza el señor Carlos Palacino, creó una red para apropiarse de manera dolosa y gravemente culposa de los recursos públicos, contando con la aprobación u omisión de directivos de la empresa. Tuvieron el soporte de toda una red de empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados. Vemos entonces que el actuar ético no solamente es del contador público ni de los abogados, sino de varias profesiones. De ahí la importancia de que pese a un conflicto de intereses y de que haya dinero de por medio, nos mantengamos firmes frente a esos principios que juramos defender, promover y promulgar. Pues este grupo manejaba 4 millones de afiliados, 32.000 empleados, 36 clínicas, 20 empresas en Colombia y en el exterior. Personas que se vieron afectadas con la liquidación de este grupo por este fraude, puesto que eran empleados y no, pues al ser liquidada la empresa quedaron sin su vinculación. Adicional a esto, por el desvío de los recursos, digamos que se vio la malversación de fondos que eran destinados para pago de terceros y de contratistas, lo que digamos que se vio directamente reflejado en la mala atención y el servicio pues pésimo en la salud, violando uno de los principios reglamentados por la Constitución Nacional, el derecho a la salud. En noviembre del 2002, la Procuraduría General sancionó con inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos y prestar servicios al Estado a Carlos Palacino porque utilizó en su beneficio más de 168.000 millones de pesos que salieron pues de los parafiscales. Entonces, importante, en este momento el proceder, el actuar ético del profesional contable es muy importante. No podríamos generalizar en decir que todos actúan de una u otra manera y más cuando hay un conflicto de intereses económicos. Sí podemos decir que hay contadores que defienden y respetan muy bien su profesión, la firma, digamos que avalando cierta información, pero pues evidentemente y en estos casos no lo demuestran, hay otros profesionales que les pesa más, digamos que el beneficio propio que el beneficio social. En este tipo pues, de fraudes, el direccionamiento de la parte administrativa, contar con una junta directiva administrativa que esté enfocada y siempre al servicio, al cumplimiento de su misión, de su visión y de los valores es muy importante. Evidentemente los llamados a la revisión de esta información por su conocimiento y expertise son los contadores públicos y los revisores fiscales. De ahí la importancia del cumplimiento de los principios éticos, morales, que tengan pues para evidenciar cualquier hallazgo y levantar la mano para proponer soluciones o para alertar sobre alguna irregularidad encontrada. Pues en este caso, las sanciones a las que hubo lugar fue pues inhabilidad para ejercer cargos públicos, inhabilidad para ejercer su profesión, cancelación de las tarjetas profesionales, demandas civiles y penales y multas económicas. Podemos entonces decir que la responsabilidad del contador en una empresa es la de intervenir, identificar posibles riesgos y buscar oportunidades para asesorar al equipo de trabajo con soluciones de mejora. Las responsabilidades que ejerce un contador en sus funciones empresariales deben ponerse en las mejores condiciones y cumplimientos éticos para conseguir un prestigio profesional. Recordemos que es nuestro trabajo quien finalmente va a hablar por nosotros y va a hacer que en el mismo sector seamos reconocidos por nuestra transparencia. El contador público profesional dentro de sus ejercicios laborales tiene una responsabilidad civil profesional comprometida de la misma manera que la tienen los abogados. El contador público autorizado está sujeto a toda regulación profesional que exigen las normativas. Caso contrario, puede ser sancionado debido al cumplimiento de sus obligaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias.